Vamos a ir a la palabra inmediatamente. Amén. El título de la predicación no se lo voy a adelantar. De paso agradezco la adoración porque hubo intencionalidad ahí precisamente de acompañar lo que hoy día vamos a estar hablando. Amén. Vamos a estar hablando de Cristo. Permítame introducir con el siguiente texto. La Reforma, al regresar a la obediencia a la Biblia, implicó una liberación espiritual sin paralelo en la historia de la humanidad de los siglos anteriores. Roma, que el Papa era la piedra sobre la que se sustentaba la Iglesia, la Reforma respondía: solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era la cabeza de la Iglesia, la Reforma respondía: solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era el sumo pontífice, la Reforma respondía: solo Cristo. Roma afirmaba que el Papa era el sumo pastor que pastoreaba al pueblo de Dios, la Reforma respondía: solo Cristo. Roma afirmaba que existían multitud de mediadores entre Dios y los hombres, la Reforma respondía: solo Cristo. Roma afirmaba que no era posible la salvación sin estar sometido al Papa, la Reforma respondía: solo Cristo. Texto de El legado de la Reforma de César Vidal. Nuestra cuarta predicación en esta serie de las solas de la Reforma, como ha quedado claro, es solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo, o en su original en latín, solus Christus. Amén. Solo en Cristo, amados hermanos, hay salvación. Mientras en la Reforma la Iglesia romana católica levantó innumerables ritos y personajes válidos como intercesores delante de Dios, la Reforma exclamó a voz en cuello: solo Cristo. Y no de mutuo propio, sino con la propia Biblia, con la autoridad para hacerlo. Amén. Nuestro texto bíblico de esta mañana se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 6. Juan, capítulo 14, versos 1 al 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le dijo Tomás, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta mañana vamos a poner atención en estas palabras recién leídas, ¿cierto? Pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto en el cual estas palabras fueron dichas. Dicho contexto parte en el versículo 1, por lo menos el contexto más inmediato. Estos discípulos del Señor estaban asustados, atemorizados, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, turbados. Y el Señor quiere reafirmar a estos hombres. Y lo hace prácticamente desde el versículo 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Está garantizándoles, dicho de otra forma, ciertas cosas para que este corazón turbado pudiese tener cierta paz en este momento incierto donde el Señor Jesucristo iba posteriormente a ser entregado, ¿no? Y ahí sale en representación de los discípulos, de los apóstoles, Tomás, ¿cierto? Dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y es curioso porque la pregunta de Tomás viene precisamente después de las reafirmaciones del Señor Jesucristo, de haberles dicho que no estuviesen turbados, que Él iba a preparar lugar, que estuviesen tranquilos. Y Tomás, ¿cierto?, desde su humanidad, le dice:
no conocemos el camino. En ocasiones, amados, somos similares a Tomás. Pero yo diría que aún más responsables que Tomás. Porque no solo tenemos un dicho particular del Señor Jesucristo respecto de la incertidumbre, sino que tenemos toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios nos habla de sus garantías, de sus promesas, nos prescribe el camino por el cual nosotros debemos andar. Y con todo, tenemos muchas veces la representatividad de Tomás. Tomás también nos representa. Tomás también me representa a mí, te representa a ti, amado hermano. No somos tanto mejores que él. Frente a la incertidumbre humana, y podríamos decir incluso a la luz del texto, la ignorancia del hombre, la ignorancia de Tomás, nuestra propia ignorancia, el Señor responde estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una expresión perfecta de exclusividad. Esto es exclusivo, esto es absoluto. Tomás, los discípulos y nosotros tenemos que entender esto, amados hermanos, recordarlo tal vez. Jesucristo no es un camino más, no es una verdad más. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Eso es absoluto, eso es único. Eso no acepta sucedáneos, no acepta imitaciones. Fuera de Cristo no existe otro intermediario. Y esta es precisamente la verdad que afirmaron los reformadores. No es el Papa, no es María, no son los santos, solo y únicamente Jesucristo. Cuando usted piensa, cuando intentamos hacer un diagnóstico de la sociedad en la cual hoy día vivimos, distinta a la sociedad en la cual vivían los reformadores, una sociedad aún muy teocéntrica, con muchos vicios, con muchos desvíos doctrinales, pero aún Dios ocupaba un lugar central en esa cultura, en esa sociedad, en esa cosmovisión particular. Sin embargo, nosotros hoy estamos en otra etapa, donde reina el relativismo, donde reina lo que han llamado inclusión, ¿sí? Y este relativismo y esta inclusión afecta todo el quehacer humano. No está restringido a lo político, a lo social, al sexo, como muchas veces lo quieren manifestar algunos, sino que también afecta a lo religioso. No sé si usted ha escuchado esta frase: la verdadera religión es ser buena persona. ¿Lo ha oído? La verdadera religión es ser buena persona. Y esta más antigua aún, todos los caminos llegan a Roma. ¿Qué quiere expresar un poco esta idea inclusivista, relativista? Es que no importa tu religión, no importa lo que tú afirmes. En tanto seas una persona correcta, que no haga el mal a los demás, que de vez en cuando colabores con alguna obra benefactora, está bien, no hay problema, eres aceptable. Y tal vez son los intermediarios que hoy día ofrece esta sociedad, los que están compitiendo con la obra del Señor Jesucristo. Una especie de tranquilizante a la conciencia del ser humano. Y otra vez, entonces volvemos en nuestro contexto, hoy día, en este preciso momento en el cual estamos nosotros viviendo, año 2022, octubre 30, el Señor Jesucristo nos vuelve a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Iglesia, no te dejes influenciar, no te dejes permear por la cultura predominante, que dice que no hay verdad absoluta, que dice que basta con ser buenas personas. Yo te digo, el infierno va a estar tapizado de personas que creyeron ser buenas, pero que si no vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe, su destino final es de muerte y condenación eterna. Una Biblia comentada señala lo siguiente: Jesús es el camino a Dios porque la verdad suprema reside en Él. Jesús enseñó la verdad, la vivió y reveló al único Dios verdadero,
Además, Él es la vida. Esta se ha asociado con Él a lo largo del Evangelio. Escuche con atención. Conocer de verdad a Jesús es tener vida eterna. Y tal como el mismo texto que hemos leído esta mañana, conocerlo es conocer a Dios Padre. En medio de las presiones ideológicas y un mundo que va de mal en peor, amados hermanos, así como estaban turbados los apóstoles, los discípulos en su contexto, las palabras del Señor querían sembrar confianza, expectativa, claridad, dirección en sus discípulos. Podemos recibirlos, por lo tanto, de la misma forma. No estamos confiando en un ser humano falible. No estamos confiando en un sistema religioso decadente. Nuestra confianza está en Cristo. De nuevo, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Solo en Él tenemos una relación renovada con Dios Padre. Y fuera de Él, todos los intermediarios son vistos como falsos. Incluso nuestra propia justicia moralista, de la cual muchas veces nos ufanamos. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Eso es lo suficientemente claro, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Hemos sido enfáticos en esta primera parte del sermón. Debemos preguntarnos entonces si Cristo es la verdad. ¿Cuál es el contenido de esta verdad? Al menos en términos elementales, y que hasta el más inexperto de nosotros que se considera cristiano pudiese articular. Cuando usted se está convencido de esto, de que Jesucristo es la verdad, ahora, ¿cuál es el contenido de esa verdad? ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesucristo es la verdad? El concepto de verdad es que está siempre, todas las veces, libre de error y falsedad. Jesucristo mismo atestiguó sobre sí mismo que Él era la verdad. Por lo tanto, todos los restos de intermediarios posibles que puedan existir quedan expuestos como falsos. Antes de caracterizar la verdad de Cristo, de la cual todos debiésemos tener una idea y poder definirla, tenemos que decir que la verdad, esta verdad espiritual del Evangelio, de la obra de Jesucristo, es resistida por el ser humano. Es naturalmente resistida por el ser humano. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14, hablando justamente de esta resistencia del hombre natural, del incrédulo. Dice el texto, porque el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Escuchó con atención? El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. El Evangelio, la obra del Señor Jesucristo, la verdad del Evangelio es precisamente asunto del Espíritu de Dios. Los incrédulos lo rechazan como necedad, porque no las pueden entender. Porque estas cosas, el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es un mensaje que se discierne espiritualmente. Por lo tanto, identificamos aquí, amados hermanos, un escollo, una dificultad no menor. El hombre natural no puede entender el Evangelio. Escucha con atención esta historia. En el palacio de la princesa de Lorena se realizaban con frecuencia reuniones sociales a las cuales asistían muchas personas de la alta sociedad. Un día llegó un famoso escéptico, Alembert, y a los pocos minutos de ser presentado comenzó a jactarse de sus opiniones ateas, diciendo, yo soy el único en toda esta casa que no adora a Dios. La princesa le replicó al instante, no, señor, usted no es el único. ¿Y quiénes son los demás? Son los perros y los caballos que están en las caballerizas. Así que usted, señora, ¿me iguala a las bestias? No, señor, porque ellos, aunque tengan igual de gracia de no conocer al Ser Supremo, no tienen, sin embargo, la imprudencia de vanagloriarse
de ello. Hoy día el agnosticismo, principalmente el agnosticismo, ya los ateos ahora pasaron a llamarse agnósticos, la mayoría de ellos, se jactan, ¿cierto? Tal como hemos leído en esta corta historia. Están impedidos, amados hermanos, de entender las cosas del Espíritu. Ahora hay un problema acá, ¿cierto? Si hemos de predicar el Evangelio y el hombre no puede entender el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién puede arrancar la venda de los ojos de los hombres? ¿Quién puede traerle luz a este entendimiento entenebrecido? ¿Quién puede cortar estas cadenas espirituales? Usted lo sabe. Esta es una obra que solamente puede hacer Dios. No lo puede hacer ninguna empresa humana, no lo puede hacer la emoción que podamos generar en las personas, la manipulación emocional, no lo puede hacer una oferta, por muy buena que ésta sea. El único que puede traer entendimiento del Evangelio es Dios mismo. Y lo hemos leído en otras semanas, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa es la condición natural del hombre. Por eso no puede entender el mensaje del Evangelio. Y si lo ha de entender es porque Dios obra en sus corazones. Otra pregunta más. ¿Y cuál es el medio humano que Dios utiliza para esta obra de gracia? O como diríamos en las clases de teología, ¿cuál es el agente secundario que Dios utiliza para que esta verdad resulte clara a los ojos del incrédulo? Primera a los Corintios 1:21, por citar un texto. Primera a los Corintios 1:21. Escuche bien. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, note ahí el texto, su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza? La predicación. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No es otra cosa sino la predicación del Evangelio, lo que Dios utiliza para llamar muertos espirituales a vida espiritual. No es otra cosa. No son nuestros programas, no es nuestra música, no es nuestra puesta en escena, no es el ambiente que logramos generar en el culto, no es nuestra manipulación. Nada de eso tiene valor si la predicación del Evangelio no está siendo expuesta con claridad, porque ese es el medio que Dios ha decidido utilizar para llamar a los incrédulos a la fe. Él hace la obra, pero lo hace por intermedio de la predicación del Evangelio, es decir, lo hace a través de tú y yo. Lo hace a través de la iglesia. Por eso es que tenemos un rol tan importante. Se nos ha delegado una gran responsabilidad, amados hermanos. No sabemos quiénes van a despertar, no sabemos quiénes van a responder al mensaje del Evangelio. De hecho, no es nuestra preocupación en estricto rigor. Nuestra responsabilidad es predicar. Nuestra responsabilidad es anunciar a Cristo. Tal como en tiempos de la Reforma, solo Cristo. Por favor, no confíen en sus buenas obras, no confíen en su decencia, no confíen en que tienen lindas familias establecidas, no confíen en su economía, nada de eso tiene valor. Vengan a Cristo con urgencia. Hoy es el día de arrepentirse, porque el mañana no te pertenece. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el contenido elemental de la verdad de Cristo entonces? La Escritura es clara. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 1 al 3. Cuando vamos a hablar de la verdad de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo elemental, lo que todo cristiano debiese saber. ¿Es Jesucristo mi experiencia personal? ¿Es Jesucristo, el Evangelio es que Cristo me sacó de las drogas? ¿Es que Cristo me sacó de mi moralidad, que yo pensaba que podía salvarme por mi moralidad? ¿Qué es el Evangelio? ¿Es mi testimonio personal?
Mira lo que nos dice la Biblia. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Interesantes esas primeras palabras que introduce el apóstol, ¿no? Aquí viene el contenido de lo que yo quiero reafirmar, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibía. Escuche con atención, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Delante de sus ojos está el contenido elemental del Evangelio. El Evangelio no es mi testimonio, no es el tuyo, por muy válido y real que éste haya sido. Cuando nosotros hablamos de predicar el Evangelio, no estamos hablando de nosotros, no estamos hablando de los efectos que el Evangelio causó en nosotros, entiéndame bien. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de la obra de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, esa es la obra de salvación. A esta verdad somos llamados a ser fieles, a esta verdad somos llamados a celebrar, esta verdad somos llamados a agradecer. Él murió por nuestros pecados, dice el texto, conforme a las Escrituras. Como señalábamos la semana anterior, hablábamos de la justificación por fe. Nuestros pecados fueron perdonados. La cuenta que nosotros debiésemos haber pagado fue saldada. Leamos 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Al menos algunos apuntes, amados hermanos, respecto de este texto. ¿Dónde llevó nuestros pecados el Señor? En su cuerpo, sobre la cruz. Allí nos redimió, como decíamos la semana pasada. Allí compró ese pecado que tú y yo debiésemos haber pagado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Luego, ¿para qué? Hay propósito aquí, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Claramente, la sanidad de la cual habla el apóstol Pedro aquí no se refiere a sanidad física. ¿Sí? El propio contexto nos permite deducir eso. Está hablando de la sanidad espiritual, de la sanidad del pecado. Ahora bien, solo el pecador convencido de su pecado por obra del Espíritu Santo puede ver esto. ¿Sí? Si tú no has visto esta realidad de pecado en tu propia vida, tú no puedes agradecer la obra de Cristo. Ahora, hermanos, ¿has recibido este beneficio? Si lo has recibido, dale gloria al Señor. ¿Has sido alcanzado por esta verdad? Dale gloria a Cristo. Hay una distinción interesante en este texto respecto de lo mismo que estamos señalando. Primera a los Corintios 1:18 dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero la palabra de la cruz, ¿qué es? Necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El texto presenta, por decirlo de una forma, un síntoma. El síntoma es que para los que se pierden, la palabra, el evangelio, la verdad del evangelio es una necedad. ¿Ok? Aquí, hermanos, toca hacer una reflexión. Porque cuando hablamos porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, uno podría pensar en personas que están absolutamente ajenas a la vida religiosa. Pero no es necesariamente de ese modo. Hay personas que pasan su vida en la iglesia, pero aún
la palabra de la cruz sigue siendo necedad para ellos. Hay contextos de iglesia que se llaman iglesias evangélicas, iglesias cristianas, donde no se predica el evangelio, donde solo hay mensajes motivacionales de superación personal y de promesas terrenales. Esas personas también están dentro de este síntoma. Son personas que la palabra de la cruz es una necedad. Su corazón está puesto en las cosas de ahora. Su corazón está puesto en la prosperidad material, en superarse a sí mismo, en alcanzar sus sueños y sus metas. Pero mire, el segundo grupo de personas que yo anhelo que nosotros seamos el grupo al cual pudiésemos optar o pertenecer más bien. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Solamente hay dos escenarios. O la palabra de la cruz, la verdad de Cristo, es necedad para ti o es poder de Dios. Y sería bueno a estas alturas que tú te preguntaras, ¿qué es el evangelio para ti en este preciso momento? ¿Qué es la verdad de Cristo para ti en este preciso momento? Porque no hay como algo gris, no hay como que sea un poco de poder de Dios y un poco de no. Amado hermano, ¿es necedad o es poder? ¿Qué es el evangelio hoy para ti? Y es tan importante que tú respondas esta pregunta porque tu destino eterno depende de ello. Si la verdad de Cristo hoy día para ti es necedad, es algo alternativo, es algo que sí es lindo escuchar, pero no es lo más relevante para mí. ¿O es poder de Dios? ¿Has visto el poder de Dios manifestado? A veces nosotros pensamos en el poder de Dios y pensamos en personas sanadas, ciegos ven, cojos andan, etc. Y sí, pero cuando hablamos aquí en este contexto del poder de Dios, se está hablando de personas nacidas de nuevo, básicamente. Ese es el poder de Dios que se está manifestando y se ha seguido manifestando de manera transversal y constante durante toda la historia de la Iglesia de Cristo. Quieranlo o no discutir algunos, y si tú tienes un perfil más bien sensacionista o continuista respecto de los dones y de los milagros, si hoy día ocurren, no son al modo del Nuevo Testamento. No son al modo del Nuevo Testamento, definitivamente no, y basta ser objetivo para verlo. Ahora, esa no es la manifestación primordial del poder de Dios, pero sigue siendo milagrosa y sobrenatural en el sentido de que trae muertos a vida. ¿Dónde estás, amado hermano? La palabra de la cruz, la verdad de Cristo, ¿es necedad? Porque si es así, estás contabilizado entre los que se pierden. O la palabra de la cruz para ti es poder de Dios. Has sido testigo propio de ese poder, porque eres testigo propio de tu realidad espiritual, de tu miseria espiritual y de cómo Cristo te ha salvado. Si estamos en el escenario de aquellos que somos, por gracia del Señor, salvos y vemos el poder de Dios manifiesto en esto, somos conscientes de la obra del Señor. Y sabes, amado hermano, creo que aquí todos fallamos, no debiésemos jamás dejar de maravillarnos, dejar de agradecerlo. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y por la obra del Señor hoy estamos, ¿qué? Reconciliados. Por la obra del Señor, solo Cristo, dijeron los reformadores, solus Christus. Hoy día estamos reconciliados. Bendita verdad que alcanzó al hombre pecador, a la mujer pecadora que éramos tú y yo. Eso respecto de la muerte, de la vida de Cristo. La semana pasada decíamos que la justificación, solo para repetir esto, no solo tiene que ver con la remisión de nuestros pecados, sino también con la justicia imputada de Jesucristo. ¿Sí? Tiene que ver con ambos conceptos. Pero si usted tiene duda, retroceda a la semana pasada y lo expliqué con más calma. Lo otro que señala el apóstol Pablo aquí es la resurrección de Jesucristo. La resurrección. Recuerde que estamos hablando un poco del contenido de la verdad, de lo elemental. Que por decirlo así, y no de manera despectiva, un cristiano de a pie debiese saber. No estamos hablando a nivel teológico, a nivel académico. Nosotros debiésemos saber esto que hoy día se está predicando. Y si para usted esto es novedad, repáselo, búsquelo. Pida a otros también que le enseñen. Respecto de la resurrección, verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también
otra vez, conforme a las Escrituras. La resurrección del Señor muestra la aceptación de la obra del Hijo. Su sacrificio fue perfecto y satisfactorio. Y además nos muestra de forma clara al Hijo de Dios triunfando sobre el pecado y la muerte. Es tan elemental, amados hermanos, la resurrección respecto de la verdad de Jesucristo, que el apóstol Pablo señalaría en 1 Corintios 15:6 lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Escuche con atención. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Pregunta de aplicación: ¿podemos predicar el evangelio a una persona sin hablarle de la resurrección de Cristo? Este texto nos lo impide, porque dice que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Si omitimos la resurrección, aún no hemos completado el mensaje del evangelio. Y es más, dice el texto, todavía están en sus pecados. Dicho de otra forma, lo que hemos dicho recién, lo que decíamos la semana pasada sobre la justificación por fe, en el contenido de la verdad del evangelio, si no hablamos de la resurrección de Jesucristo, esa justificación está en entredicho. Amén. De ahí la importancia, de ahí lo básico y fundamental de lo que estamos diciendo y aprendiendo esta mañana, repasando. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es falsa, aún estamos en nuestros pecados. Es decir, no hemos sido redimidos. Hay una importancia fundamental en el tema de la resurrección como elemento de la verdad del evangelio. Amén. Volvemos entonces a nuestro texto inicial. Texto yo creo que la mayoría no sabemos de memoria, ¿no? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si no has venido a Cristo, amado amigo, amiga, no tardes más. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Porque el mañana no te pertenece. ¿Estás oyendo hoy este mensaje? Hay una promesa grandiosa del Señor, un texto. Dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Corazón arrepentido, contrito, humillado, que reconoce su insuficiencia, su pecaminosidad, su pequeñez, su incapacidad de relacionarse con Dios. Si tú vienes a Cristo esta mañana, Dios te ha de recibir en su amor y por su gracia. Un segundo escenario: si has sido salvado por Cristo, al oír este mensaje esta mañana, tienes que decirle a tu alma junto conmigo: bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Una cita de Spurgeon para terminar, también respecto si hemos sido salvados. Predicad a Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y nada más que Cristo. ¿Escuchó bien? ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes, quienes hemos sido sujetos de la gracia del Señor Jesucristo, a quienes esta verdad del Evangelio nos ha sido revelada? Tenemos una gran responsabilidad, como dice Spurgeon: predicad a Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y nada más que Cristo. Bendita verdad, bendito Cristo, bendito Evangelio que nos ha alcanzado, que nos ha salvado, que nos ha hecho libres, que nos ha reconciliado con Dios y que tenemos promesas eternas junto con Él. ¿Recuerda el texto inicial? Voy pues a preparar morada. Voy pues a preparar morada para donde yo estoy, también ustedes puedan estar. Esa promesa se extiende para nosotros, amados hermanos. Pero se extiende solo y únicamente, exclusivamente a través de la verdad de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida.
Por lo tanto, damos gracias a Cristo. Damos gracias a Cristo esta mañana por alcanzarnos, por salvarnos, por habernos hecho libres, por habernos reconciliado con el Padre. Oremos y demos gracias. Dios, te damos gracias esta mañana por traernos esta elemental enseñanza del cristianismo. Esta enseñanza por las cuales, Señor, los reformadores lucharon, fueron muchas veces estigmatizados, muchos incluso a costa de su propia vida. Hoy día nosotros podemos proclamar la voz en cuello, podemos compartirla en este lugar, podemos subirla a las redes sociales y nadie nos va a perseguir por ello. Gloria a Dios por eso. Pero eso no le quita ni un gramo de valor, eso no le quita ni un gramo de un mensaje extraordinario, el mensaje más importante dado a los hombres, la verdad de Cristo. Y nosotros hemos sido beneficiados. Tú, Dios Padre, a través de tu Hijo Jesucristo nos has alcanzado. Qué maravilloso es pensar en esto, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Pecamos de continuo en el sentido de que no meditamos lo suficiente en Cristo. Y es obvio que si no meditamos lo suficientemente en Cristo, dejamos de vivir con cierta intencionalidad para Cristo. Ayúdanos, Señor. Tráenos esta verdad constantemente al frente de nuestros ojos. E incluso permite que en la propia iglesia otros hermanos nos llamen y nos compartan esta verdad. Necesitamos escuchar el Evangelio no solo en el inicio de nuestra vida espiritual, sino que aún en nuestro tránsito diario. Las luchas son ciertas, los problemas son ciertos, las enfermedades son ciertas, las dificultades son ciertas. Pero tu Evangelio sobrepasa todas ellas. Quita aún el velo de nuestros ojos, Señor. Muchos de nosotros hemos visto el Evangelio aún con cataratas en nuestros ojos. No vemos la claridad del Evangelio. Usa este mensaje esta mañana, Señor, para que esos velos sean quitados y podamos ver con más claridad, Señor, la verdad de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.